¿Sí se comparte la pantalla con ustedes, chicos? Sí, dice. Sí, Lisa. Sí, listo. Entonces, a ver. Nosotros el día de hoy ya vamos a culminar con todo lo que es el capítulo 2, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con electrostática. Empezamos viendo nosotros la parte de qué es la energía eléctrica, ¿sí? Recuerdan cuando yo les hablaba de la historia un poquito de cómo empezaron a reconocer los electrones, toda la parte de protones y los neutrones, ¿no es cierto? Los tres componentes básicos de un átomo. Entonces nosotros hicimos un ejemplo donde la parte de los electrones iban en sentido, tenían una carga negativa, ¿sí? En esta casa, los demás componentes, pues eran componentes en esta parte. Los neutrones, que no tenían ni carga ni positiva ni negativa, tenían una carga neutra. Y por último teníamos los electrones y los protones, que son de carga positiva, ¿sí? Entonces, cuando algo está cargado electrónicamente negativo, significa que está cargado con electrones, ¿sí? Y son los electrones en sí los que se mueven para generar la electricidad. Recuerdan ustedes que decíamos un ejemplo con los electrones como que estuvieran como unos circulitos, ¿sí? Que están yéndose de un lado a otro. Entonces, cuando alguien tiene déficit de electrones, pues simplemente siguen pasando. Y eso es lo que forma una corriente, ¿sí? Es como que se sigan pasando la bolita de uno a otro, ¿ya? Toda esta parte fue como resumen de la parte introductoria que nosotros vimos en electricidad, ya que nosotros ya vamos a culminar este tema, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a revisar el trabajo necesariamente que genera toda la parte de electricidad. Y para eso nosotros vamos a recordar toda la parte de energía. Sí, nosotros, bueno, en física 2 se ve todo lo que es energía. ¿Y qué vamos a entender por energía? Por energía nosotros podemos entender desde la parte que ustedes incluso estaban ya viendo en la introducción al proyecto que teníamos pendiente con un parque eólico. Teníamos aquí la parte de energía nuclear que se puede ver en el gráfico, o energía incluso cuando simplemente nosotros prendemos el foco de nuestra casa. Todo eso es un tipo de energía, ¿sí? Pero la energía en sí, que nosotros estudiamos ya en física, se basa en dos tipos de energía, ¿sí? Tenemos la energía cinética y la energía potencial, ¿sí? Como un recuento para ustedes. Cuando nosotros hablábamos de energía cinética, sí, nosotros vemos aquí este ejemplo en esta montaña rusa, ¿no? La energía cinética, nosotros tenemos en este primer punto, me dice energía cinética baja, y en el punto de la mitad me dice energía cinética máxima. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la energía cinética? La energía cinética tiene una característica que se representa cuando existe una velocidad. Cuando un móvil se esté moviendo, ¿sí? Va a existir energía cinética siempre, ¿sí? Pero vamos por el otro lado, cuando un móvil está totalmente estacionado, no tiene energía cinética, ¿sí? Está totalmente estacionado. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Este punto de aquí nosotros tenemos energía cinética incluso llegando a cero. ¿Por qué? Porque está prácticamente estacionado, ¿sí? Si estuviera totalmente recto en esta punta, pues tendríamos energía cinética totalmente cero. Sí, pero mientras sigue bajando, empieza, ¿sí? La energía a aumentarse. Y esta energía pues nuevamente va aumentándose y otra vez que llega acá al punto cero pues se detiene, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa con energía cinética. Vamos con energía potencial. Con energía potencial nosotros teníamos la característica que nosotros tenemos alturas, ¿sí? Cuando nosotros tengamos algo con una altura significa que existe energía potencial. ¿Qué tenemos aquí? En el primer punto tenemos una altura mayor que en el segundo punto, ¿sí? Entonces la energía potencial del primer punto es mayor que la energía potencial en el segundo punto, ¿sí? Entonces este tipo de energía, como ustedes pueden ver, netamente depende de la altura. Entonces, ¿cómo se representa? Muchas veces decimos que la energía no se siente en esta parte de energía potencial y energía cinética, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí otro ejemplo. Aquí tenemos una represa de agua, ¿sí? Esta represa de agua podemos decir que no tiene energía porque está totalmente estática, ¿sí? No produce ningún efecto, ¿sí? Pero lo que le da en sí energía potencial a toda esta represa de agua es que exista una altura. Ustedes ven aquí que existe una altura en esta represa, ¿sí? Entonces, una vez que aquí se habiliten las compuertas, lo que va a pasar es que va a caer el agua, ¿sí? Y va a caer sobre unas turbinas, sobre unos tubos que van a generar, ¿qué? Energía eléctrica. Así es como funcionan las hidroeléctricas a nivel nacional, ¿sí? Les dejan que caigan por una altura para que produzcan energía, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí existe energía acumulada. Entonces, todo en el mundo tiene absolutamente energía, todo, ¿sí? Por eso se llama que es la conservación de la energía y la ley principal de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí?
no significa que la energía de la nada desaparece o la energía de la nada se crea, ¿sí? Entonces, con esta introducción, está claro lo que era energía, ¿sí? No sé si ya se recordaron un poco la parte de energía. O aún un poquito más en el tema, ¿sí? Listo, a ver, sigamos. La parte de energía tiene que ver mucho con fuerza, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, la energía cinética, una vez que el auto se detiene o frena, si no está en punto de cinturón, pueden salir volando. Entonces, eso es una representación de una fuerza. Toda energía cinética o toda energía potencial o cualquier tipo de energía siempre se va a relacionar con un tipo de fuerza. Ahora, nosotros tenemos en lo que nosotros ya venimos estudiando. A ver, un minuto. Déjame ver si está grabando. En lo que nosotros ya venimos estudiando, en la parte de qué fuerza hemos venido estudiando ahorita es la fuerza electrostática, ¿sí? ¿En qué se basaba la fuerza electrostática? Pues simplemente en la fórmula de la ley de Coulomb que teníamos entre dos cargas, ¿no? Teníamos una constante que está multiplicado por carga 1 y carga 2 dividido para la distancia. Entonces, si es que las cargas eran positivas, simplemente va a existir una fuerza que va a ser una fuerza de repulsión, ¿sí? Que se van a empezar a alejar las dos cargas. Pero en cambio, si tenemos una carga positiva o negativa, se empezaban a atraer. ¿Cómo calculábamos esa fuerza? Pues ya tenemos aquí la fórmula, la ley de Coulomb que tenemos aquí. Y además de eso, la ley básica es esta, ¿sí? Pero nosotros podemos estudiar toda la parte de fuerza electrostática mediante vectores. ¿Cómo lo hacíamos mediante vectores? Simplemente poniéndolos en un plano y sacando el vector unitario y las coordenadas que nosotros teníamos ahí, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la anterior clase. La prueba les puse simplemente aplicación de la fuerza electrostática, ¿sí? Sin vectores. ¿Para qué me sirven los vectores a mí? Los vectores me sirven para estudiar ya el campo eléctrico. Ustedes vieron que el campo eléctrico es como que salen vectores de cada carga, ¿sí? Es como un tipo de malla que salen vectores por todos lados, ¿sí? Eso me ayuda a estudiar el campo eléctrico. Por eso era necesario estudiar con vectores. Ahora, la fuerza electrostática que nosotros estamos viendo aquí, así como la fuerza que tenemos aquí en la energía cinética, también causa un trabajo. ¿Qué significa un trabajo? Trabajo es análogo a todo lo que es energía, ¿sí? Si nosotros decimos que este carro tenía energía cinética y por eso ejerció esta fuerza, ¿sí? Al momento que sale volando la persona que estaba conduciendo, de igual manera, esta fuerza electrostática va a tener un trabajo que está realizando cada carga. En este caso pueden ver aquí, si tenemos dos cargas, positiva y negativa, la carga A va a ser atraída hacia la carga Q. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir una fuerza que va a empezar a atraerse, así como los imanes. Se dan cuenta que estos son dos imanes opuestos, va a empezar a atraerse, va a existir una fuerza. Esta fuerza está representada aquí por este niño que está empujando la carga, ¿sí? Pero simplemente es el trabajo que está realizando, ¿sí? Esta es la fuerza. La fuerza que está realizando la carga Q sobre la carga A para que se atrae, ¿sí? Entonces, nada se mueve en el mundo si es que no tiene energía. Si es que ustedes si están manejando un auto, ¿cómo se mueve? Efecto de la gasolina. La gasolina, ¿qué pasa? Crea energía, crea combustión en el carro. Si están lanzando una nave espacial a poner en órbita ciertos satélites, ¿qué necesitan? También energía. Y esa es una limitante incluso de que no podamos viajar más lejos, porque no tenemos algo que produzca energía suficiente. Entonces, la energía está en todo lado y la energía, ¿cómo se produce? Mediante el trabajo, ¿sí? Por eso se llama trabajo de un campo eléctrico. Entonces, ¿cómo se calcula este trabajo? Vamos a ver. Vamos a tener aquí un concepto directamente de lo que es la parte de infinito, ¿sí? Si nosotros le ponemos a la carga Q que tenemos aquí, ¿sí? La alejamos una distancia suficiente, ya no va a tener ninguna fuerza electrostática. Es como los imanes. Si yo a dos imanes les pongo a 10 metros de distancia, pues ya no va a existir ninguna fuerza, ¿sí? No va a existir ninguna fuerza que se ejerza. Ahora, si yo les acerco, mientras más les acerque a los imanes, va a empezar a existir esta fuerza. En este caso, si yo pongo una distancia, ¿sí? Vamos a considerar una distancia infinita, nosotros vamos a considerar como una distancia inmensamente grande, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va a estar, digamos, que va a estar a unos 100 metros de distancia estas dos cargas, ¿sí? Ya saben que las cargas aquí son milimétricas, ¿sí? Incluso trabajamos con nanómetros de 0.000009, ¿sí? Entonces, toda esta distancia que tenemos aquí, nosotros vamos a considerarla como una distancia infinita. ¿Para qué? ¿Sí? Una vez que nosotros pongamos un punto, una distancia totalmente grande o una distancia totalmente alejada, ya no va a existir fuerzas, ¿sí? No va a existir ninguna fuerza. ¿Y aquí qué va a pasar? Si no existe fuerza,
no va a existir ningún tipo de trabajo, ¿sí? Ya no va a existir trabajo en lo que nosotros estemos estudiando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro. Entonces, a ver, nos quedamos en la parte de la energía, ¿no? Ahora, para calcular nosotros el trabajo que está realizando estas cargas, esta carga de aquí, la carga A, para moverse hacia Q, debe realizar un trabajo. ¿Cómo calculo este trabajo? Bueno, vamos nuevamente a ver la parte de infinito. Lo que voy a hacer es poner a esta carga Q, ¿sí?, lo suficientemente lejos de la otra carga para que diga prácticamente que no hay ninguna fuerza sobre ella, ¿sí? Es como los imanes. Como yo pongo dos imanes separados por una distancia bastante grande, pues ya no va a existir fuerza de atracción. Entonces, el trabajo se define como lo siguiente, ¿sí? El trabajo del campo eléctrico es aquello que es realizado por una fuerza al trasladar una carga, ¿sí? Esta fuerza que nosotros vemos aquí, empujada por este señor, que es la fuerza electrostática que ya hemos venido trabajando, ¿sí? Quita la fuerza electrostática, ¿sí? Que va desde el infinito, ¿sí?, hasta un punto A o viceversa. ¿Qué significa eso? Que va desde el infinito, ¿sí?, desde un punto infinito hacia el punto A, ¿sí?, que recorre desde este punto infinito hacia el punto A. Eso se considera como trabajo, ¿sí? Este trabajo es cuando prácticamente es una energía que está innata ahí, ¿sí? Como pueden ver ustedes en energía potencial. A ver, déjenme ver si se está grabando. Sí, se está grabando, ¿sí? Ustedes cuando ven energía potencial, por ejemplo aquí, ¿ustedes ven algún tipo de energía ahí? Nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero simplemente es una energía acumulada que está causado, ¿por qué? Por esta altura, ¿sí? Que cuando caiga, ¿sí?, por unos tubos, por aquí pueden salir directamente unos tubos y empezar a mover generadores y generar electricidad, ¿sí? Entonces aquí miren, no existe ningún tipo de energía visible, pero existe energía acumulada, que es de la energía potencial que tenemos aquí en esta represa, ¿sí? De igual manera va a pasar con las cargas. Ustedes ven alguna energía aquí, digamos que no se mueve absolutamente nada, pero ven algún tipo de energía ahí, algún tipo de trabajo, ninguno. Pero ya existe ahí trabajo elaborado por el campo eléctrico, por la fuerza que existe de atracción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este tipo de trabajo realizado que se define prácticamente cómo hicieron los físicos para poder estudiar esto. Pusieron una carga, asumieron en sus ecuaciones que pusieron la carga lo suficientemente lejos, como vemos aquí, una distancia considerada como infinita, ¿sí? Y cómo es que desde el infinito, digamos que aquí está el infinito en el punto A, cómo es que regresaron hacia el punto B, ¿sí? Desde el infinito, ¿cuánto fue el trabajo que realizó esta persona en mover esa carga? ¿Sí? Eso se considera como trabajo del campo eléctrico, lo que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, en esta parte del trabajo de campo eléctrico, yo tengo una fórmula que la define de una manera más fácil en su libro, ¿no? En su libro, por favor, todos de ahora en adelante vamos a trabajar con el libro para que puedan revisar también. Tenemos en la página número 45, ¿sí? En la página 45 tenemos la fórmula que me resume a mí todo lo que les acabo de decir. Toda la misa que di anteriormente es para llegar a esta fórmula, ¿no? Ya les indico que tenemos aquí. ¿Listo? Esta fórmula es la que define al campo eléctrico, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos muchas variables conocidas. La K, que es una constante, ¿sí? Tenemos ahí la carga y tenemos la distancia, ¿sí? Ustedes, por favor, lo que van a hacer es revisar en su cuaderno, ya les voy a indicar el deber que tienen para esta clase, ¿sí? Revisar todo lo que está aquí en el libro, que es lo mismo que les expliqué yo el día de hoy, y analizar estas fórmulas que tienen aquí, ¿sí? Esto ya viene siendo un poquito más de carpintería, simplemente ya no tenemos que realizar ninguna otra análisis para estudiar esto, simplemente aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces, miren, cuando existen dos tipos de... Aquí tenemos, esta es la primera fórmula, cuando simplemente estamos estudiando una carga. ¿Qué significa eso, que simplemente estudiamos una carga? Es cuando nosotros
ya les dije, ¿no? Anteriormente, cuando tenemos un punto en el espacio, ¿sí? Un punto en el infinito y regresa hasta un punto A, ese es un trabajo que debe realizar. Ahora, si no tenemos simplemente una carga y ya me dan que va desde el punto A hacia el punto B, utilizamos la carga de la fórmula que tenemos acá abajo, ¿sí? Ahí tenemos tal como nos encontramos en este ejemplo de aquí. Ya les comparto pantalla ya. La segunda fórmula es cuando bueno, la primera fórmula es cuando nosotros tenemos un punto en el infinito y queremos ver en este punto A exactamente qué trabajo está realizando, ¿sí? Simplemente es cuando tenemos una sola carga y una sola distancia. Ahora, si yo les digo que esta carga se ha movido desde esta carga Q se ha movido desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Este movimiento que tenemos aquí, ya tenemos dos distancias, una distancia inicial que fue RA, ¿sí? Y una distancia final que fue RB. Cuando ya tenemos dos distancias en el ejercicio, lo único que debemos de hacer es aplicar la segunda fórmula, ¿sí? Que nosotros tenemos en la parte de abajo mismo, ¿sí? Ahí tenemos la fórmula que define este movimiento. Ya les indico dónde está en su libro. Sí, vamos a utilizar la segunda fórmula que está acá abajo, ¿sí? Simplemente es la resta de los dos tipos de energía para encontrar el trabajo que está realizando al moverse esa carga, ¿sí? Son las dos fórmulas que tenemos para estudiar. Y la que más vamos a utilizar, pues, es la fórmula de abajo en los ejercicios que vengamos. Y no se olviden que todo lo que tiene que ver con trabajo y energía se mide siempre en joules, ¿no? Cualquier tipo de energía potencial, energía cinética, energía nuclear, energía eólica, cualquier tipo de energía que nosotros tengamos siempre se va a medir en joules, ¿sí? Esto es una pregunta de la prueba, ¿no? ¿En qué se mide la energía del campo eléctrico? Siempre se va a medir en joules.